vacaciones, estamos en la Comunidad Valenciana todavía de vacaciones, pero teníamos la necesidad ya de retomar un poquito nuestro ticteando para en este momento pues poder hablar con un gran compañero con el que hemos compartido muchas aventuras y todas las que nos quedan todavía. Y seguro que estoy convencida que muchos de vosotros, a todos los que estamos presentes, buenas tardes. El chat hoy lo tengo ya conectado. Hemos tenido que cambiar la conexión. Ya sabéis que este canal es un poquito de aprendizaje, ensayo-error. Habíamos desconectado uno de la conexión, le hemos vuelto a conectar. Bueno, todas estas cosas que ya sabéis que es un poquito nuestro carácter de aprendiz. Y como os tenía comentado, como podéis observar, tenemos en ese lateral ya el chat. Esta vez parece que sí que funciona, con lo cual nos tenía que fallar un poco la conexión. Pero bueno, esto es ir solventando los pequeños problemas. Y hoy tenemos con nosotros a Vicent Gadea. Vamos a, en este momento, ir ya casi buscando esa diapositiva en la que vamos a poder tener a Vicent en directo. Buenas tardes, Vicent, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sánchez, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí hoy lloviendo, donde me encuentro, un poquito, no mucho. En estos momentos, pues todavía no he entrado para saber cuántos son los participantes o viewers, como la terminología de Twitch comenta, aquellas personas que ven pero no escriben en nuestro chat. Pero bueno, ahora entraremos e iremos observando un poco también nosotros las posibles preguntas que nos dejen. Y la verdad que te agradezco que en estos días que tenemos festivos, pues estés con nosotros en esta aventura de aprendizaje que hemos iniciado en Ticteando. Así que ante todo, primero, muchas gracias, Vicent. Es un placer poder conversar contigo que no sea a través de Twitter o a través de un mensaje o un email. Sí, Sánchez, para mí es la primera experiencia con Twitch y con Discord. Sí que es verdad que me he conectado algunas veces como invitado a una sesión de las tuyas, de entre profes, etcétera. Incluso también alguna vez me he conectado como invitado a algún streaming de Ibai. Y pues un poco sí que conozco este medio por todo el uso también que hacen de mis alumnos, por ejemplo, mis alumnos de formación profesional, muchos de ellos, algunos son incluso gamers y lo utilizan, etcétera. Pero no he tenido la oportunidad ni el placer todavía de probarlo en mi propia carne y creo que hoy es una magnífica oportunidad para abrirnos a nuevos medios, nuevos canales que al final nos pueden hacer interactuar de maneras positivas con otros profesores o incluso con nuestros alumnos. Con nuestros alumnos estoy convencida que sí. No sé si tendremos algunas de esas tres personas que nos están viendo ahora, pues justamente estar activos algunos de los alumnos que saben que a veces estamos streameando. Ya te comento que nosotros pues tenemos aún este periodo vacacional que llega hasta el martes que viene y la verdad que bueno, esta aventura de Twitch pues me empezó primero desde entre profes, ¿no? Un poco comentando que sí, luego pues se me ocurrió preguntar al alumnado de segundo de bachillerato que, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué hacéis? ¿Qué contáis? Pero claro, es sobre todo para ellos el tema de jugar, el tema de gamer. Entonces, claro, el decirles que a lo mejor habríamos uno para hablar sobre educación, para compartir pildoritas o para de alguna forma intentar conectar o hablar con ellos de alguna otra forma, pues dijeron, pues puede ser que sea interesante. Entonces, pues bueno, lo que estoy haciendo en estos 2 meses que desde febrero aquí pues es ir convocando a personas que creo que tenéis una opinión contrastada y muy positiva
sobre el mundo de la tecnología en educación, pues a que paséis por aquí para dejar vuestras impresiones y que trabajemos un poco, pues más que una entrevista, una charla de tú a tú, porque es verdad que no tenemos un guión, no hemos pactado preguntas y la verdad que me gustaría pues un poco que te presentaras a la audiencia. Yo sé que te conocen muchos, pero ¿quién es Vicent Gadea? Bueno, pues Sandra es primero un amante del deporte, de la educación y de la tecnología. Entonces puedo decir que tengo mucha suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta. Y por otra parte también me gusta mucho relacionarme con las personas y creo que mi profesión, tanto como docente, como coordinador TIC en la DBSA School en Caleta en Valencia, como formador y profesor de universidad, creo que me permite aprovechar al máximo esa capacidad de crear relaciones con otras personas para, por una parte, aprender de ellos y para, por otra parte, ayudar. Aprender es algo importantísimo. El aprendizaje a lo largo de la vida hoy en día es indispensable, más como estamos viendo ahora mismo. Antes tú mismo lo has dicho, en ocasiones has aprendido a utilizar estas herramientas gracias a tus alumnos que te han dado consejos, etcétera. Por lo Sí. tanto, las comunidades de aprendizaje son imprescindibles en nuestra vida. ¿Sí? ¿Decías, Sánchez? No, no, que sí, que totalmente de acuerdo, que hay que... yo creo que es una de las cualidades más importantes es esa, la de aprender a aprender. Sí, sí. Y como te digo, de hecho, quería hacer referencia. Bueno, termino de presentarme. Trabajo como docente y coordinador TIC en la DBSA School Carnet, en Grupo Sorolla. También imparto formaciones con Global Learning, que colaboro con Microsoft. Y también imparto formación en diversos másteres a nivel universitario, siempre relacionado con educación y tecnología, también como con enseñanzas deportivas. Y quería hacer referencia un poco antes a lo que comentábamos, que tradicionalmente se ha hablado de nativos digitales, de que el alumnado ya de por sí tenía una competencia digital. Hoy mismo he estado paseando y me he fijado, me llama mucho la atención ver a peques que van con sus carros, con sus padres o con sus madres y van con la tablet o con el teléfono móvil enganchado delante. Y creo que ahí nos estamos ciertamente equivocando porque por una parte los alumnos están un poco empantallados y por otra parte, o sea, por los niños, y por otra parte al final llegan a tener cierta competencia digital, pero no es una competencia digital válida para todos los ámbitos, es decir, son muy competentes digitalmente en lo que a ellos les interesa. En este caso, por ejemplo, pueden ser unos auténticos cracks adolescentes en el uso de Discord, en el uso de Twitch, en el uso de diversas plataformas que utilizan para divertirse, para jugar. Pero a lo mejor resulta que tienen que mandar un correo electrónico y no saben dónde colocar el asunto, cómo estructurar el cuerpo del mensaje, cómo poner una copia en oculto, etcétera. Entonces creo Sí. que estos canales, estos nuevos canales son excelentes para que también les hagamos llegar la importancia de tener una competencia digital, pero en todos los ámbitos para ser competentes en el día a día y en el día de mañana en su futuro laboral. Sí, porque además muchos de nuestros alumnos nos damos cuenta que durante el periodo de esta pandemia se enfrentaron a una pantalla, está claro, el concepto de empantallado me ha gustado, luego si quieres ahondamos un poquito más, pero sí que es verdad que esperamos de ellos que sepan hacer cosas que muchas veces no saben. Entonces, por ejemplo, cómo tener una buena contraseña de seguridad. Me consta que has estado compartiendo estos días atrás en Twitter el hecho de cómo generar tu propia contraseña, porque muchas veces lo que escribimos, pues la primera que se nos ocurre, pero es fácilmente hackeable. Y ahora que justamente vivimos tanto en las redes sociales, vivimos tanto en internet, el tener a veces estos hábitos también saludables en cuanto a ya no solo en el deporte, sino al tener esas contraseñas fuertes, pues nos ayuda también a no tener que preocuparnos de posibles robos de identidad, por ejemplo. Sí, así es. Ahora mismo tenemos un perfil real, como toda la vida, pero ahora también tenemos un perfil virtual que debemos de proteger al máximo. Y el hecho de crear contraseñas seguras y robustas, tengo un artículo sobre ello en la página web, Mm. eh, referencia específicamente a eso, a que alumnado, en este caso, nosotros normalmente realizamos este taller con alumnado de quinto y sexto de primaria, que empiezan a trabajar
dentro del proyecto Digital Tools con un ordenador uno por uno. Y, y lo que hacemos es hacer ese taller donde y les explicamos que las contraseñas deben de ser robustas y seguras, deben de tener más o menos entre 10 y 12 caracteres, distintos tipos de caracteres, números, letras mayúsculas, minúsculas, signos como puntos, guiones, etcétera. ¿Para qué? Para que sean más complicados de hackear o de encontrar esas contraseñas. De hecho, hay algunos artículos que hablan sobre ello. Las 10 contraseñas más utilizadas en el mundo son las Ujú. típicas 456, ABCD, password. Es Mm, increíble. Y los talleres y realmente ves que algunos alumnos se ríen porque les pillas que tienen estas contraseñas. Entonces, simplemente el hecho de que aprendan que crear una contraseña segura y robusta es imprescindible para su seguridad, es necesario para que ellos sean conscientes. Para ellos también es imprescindible pues, explicarles algunos casos concretos, mm. contarles historias. A una alumna de bachillerato que una compañera le dio su contraseña y empezó a mandar correos al resto de clases de profesores insultando a la gente. Y menos mal que teníamos a los técnicos con diversos medios para acceder a las IPs y saber quién se había conectado en cada momento y encontrar quién fue. Al final había sido una compañera que tenía algunos problemas de autoestima Mm, y tenía hijos y tal. Se trató posteriormente con el gabinete psicopedagógico, pero claro, todo esto podemos hacer diversas acciones para que no ocurra. Por ejemplo, claro, lo que les digo, cuando vayamos en transporte o cuando estemos al lado de más gente, a la hora de meter las contraseñas, un truquito sería bajar el brillo de las pantallas, por ejemplo. Y nunca decir las contraseñas a los amigos, etcétera, ni a nuestras parejas, porque un día es tu pareja, un día es tu mejor amigo, pero dentro de 2 semanas puede que no lo sea. ambas de verdad. La cuestión es cuidar ese tema. La verdad es que hay muchas... si tenemos que preguntarte, Vicent, sobre un tema dentro del ámbito tecnológico que realmente te apasione, en este caso, ¿cuál sería? Pues como bien dice, me apasiona por una parte la privacidad, por otra soy un enamorado de las herramientas de Microsoft, especialmente de Teams, pero actualmente estoy profundizando bastante también en el uso de la realidad aumentada en el aula. Creo que es Exactamente. una tecnología, sí, es una tecnología emergente que puede que ya hace bastantes años que aparecieron los primeros informes Horizon. Es decir, se habían puesto unas expectativas muy altas en su uso, que tal vez no se han cumplido, ha ido más lento de lo que parecía, pero creo que en la actualidad, con la tecnología que tenemos a nuestro alcance, se ha vuelto mucho más asequible y su evolución va a ser mucho más rápida, va a ser exponencial, creo yo, en los próximos años. Hmm. Sí, la verdad que hace, por ejemplo, 3 o 4 años atrás era bastante costoso el hecho simplemente de tener unas HoloLens, por ejemplo, unas lens que te llevara a esto, pero hoy en día incluso nuestros propios dispositivos móviles nos permiten la visita virtual, por ejemplo, de un museo, con lo cual digamos que esta realidad aumentada y esta realidad virtual cada vez va a ser una situación mucho más híbrida, mucho más presente en nuestras vidas y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que ahí va a cobrar aún mucho más importancia, digamos, la otra parte de esa pasión que nos comentabas, el hecho de convertirnos en nuestra vertiente más, digamos, más digital, como si tuviésemos nuestro propio avatar virtual que en realidad es la otra parte o la otra extensión de nosotros mismos, donde la seguridad va a ser muy importante también para estar ahí. Sí, así es. Hay que protegerse. Al final subimos a la nube todo tipo de datos personales, recuerdos, vídeos, imágenes, eh, datos bancarios. Es decir, tenemos multitud de datos en las nubes y debemos de ser conscientes de que hay que tener diversas nubes o tener también copias en físico, que como decíamos antes, debemos de tener contraseñas robustas y seguras, etcétera. Pero al final, esta vertiente nuestra virtual es el futuro. Ya no es el futuro, es el presente. De hecho, esta pandemia ha acelerado Mm. muchísimo todo este proceso. Un ejemplo han sido las plataformas que han proliferado últimamente para congresos. Congresos Ujú, virtuales, ujú. para crear una plataforma virtual y cada usuario, cada visitante va con su avatar asistiendo a las salas que quiere,
y eh, disfrutando de las ponencias que se ofrecen en este tipo de congresos virtuales. Si nos centramos en la realidad aumentada, creo que es una herramienta muy potente porque nos permite añadir multitud de información extra al entorno real. Es decir, por si la gente los viewers no lo tienen claro, la diferencia entre la realidad virtual y la aumentada es que en la realidad virtual todo es algo ficticio, por decirlo de algún modo, algo creado, algo que no existe en la realidad física, ¿de acuerdo? Sería los típicas gafas de realidad virtual que se utilizan introduciendo nuestro móvil, donde podemos estar dentro del mar o dentro de una pirámide y todo aquello es ficticio. Mientras que la realidad aumentada, en mi opinión personal, es mucho más positiva porque eh, funciona del siguiente modo. Estamos viendo la realidad física, pero podemos aportar información extra. Información ya sea modelos 3D, que sería lo más visual, más típico, pero también audios, vídeos, imágenes, etcétera. ¿Cómo funciona? Con un marcador, con una herramienta con una cámara y una pantalla que puede ser un teléfono móvil, una tablet y una aplicación que reaccione ante tal marcador. El marcador puede ser desde un código QR a una simple imagen, o incluso también un modelo 3D físico, como podría Mm. ser un muñequito, por ejemplo. Y esto da una respuesta. Esto nos puede aportar, claro, por ejemplo, esta situación de distanciamiento social en la cual no nos interesa que los alumnos toquen, por ejemplo, un modelo 3D para trabajar a lo mejor imaginar los huesos o el corazón, etcétera, pues con realidad aumentada podríamos estar viendo también ese objeto, ese órgano, etcétera, en 3D por todas sus vertientes, Ujú. pero evitando que el alumno esté manipulándolo o tocándolo. Sería una opción. Otra opción, por ejemplo, sería la creación de un museo virtual en un pasillo de nuestro centro educativo. Podemos coger que los alumnos creen láminas sobre obras de arte, por poner un ejemplo, las Ujú. colgamos por los pasillos y con una aplicación como puede ser Augmented Class, que aprovecho para felicitar a Creativity, que es la Mm. empresa creadora de Augmented Class. Augmented Class es una aplicación de creación española, ha recibido múltiples premios Mm. y creo que es muy, muy potente en educación, entonces quería hacer referencia a ello. Con Augmented Class, por ejemplo, tú puedes crear un marcador. En el caso que estoy poniendo, en el ejemplo que estoy poniendo, el marcador puede ser cada una de estas láminas que crean los alumnos y la respuesta a ese marcador puede ser una imagen con la obra de arte real. Estaríamos creando un museo virtual en los propios pasillos de nuestro centro educativo. Que eso es muy interesante. Creo que es un reto que tendremos que investigar, ¿eh? Luego compartiremos nuestro enlace, ¿vale? Compartiremos el enlace de Augmented Class para poder estar con ellos y de alguna forma pues que esta idea se recoja y a ver retamos a poder llevarla a cabo. La verdad, yo creo que es una idea muy, muy importante. Y has comentado el nombre o has citado el nombre por excelencia, ¿no? Un poco lo que nos motiva a abrir este canal de Ticteando, pandemia. Es decir, evidentemente yo creo que ya ha quedado incuestionable el hecho de que el estar en confinamiento todo lo que a lo mejor iba a suceder en 2 años, pues ha sido en 2 meses, ¿no? Ha potenciado y ha acelerado el desarrollo de la tecnología y el buscar medios, el estar pendiente, el compartir, las formaciones con los compañeros, bueno, pues todas estas cosas yo creo que ya se ha puesto y el foco sobre ellas y somos muy conscientes. Pero ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo relacionaste? Porque no solo trabajas con alumnado de secundaria, sino como nos has comentado antes, también con alumnado más mayor, que creo que también pues las situaciones son diferentes y nos gustaría que compartieses un poco pues esa experiencia. Pues por una parte, como profesor de máster universitario, al tratarse de másteres universitarios online, ningún tipo de problema de adaptación porque ya veníamos trabajando en esta modalidad a nivel de videoconferencias, etcétera. Donde sí que ha supuesto un verdadero reto ha sido a nivel de educación general, en el centro educativo. Se ha hecho un gran trabajo, en nuestro caso particular, desde el Grupo Sorolla y la de School, ya que el 16 de marzo en Valencia fue el primer día Mm. que se suspendieron las clases y desde ese mismo día fuimos capaces de impartir sesiones online desde infantil hasta segundo de bachillerato y ciclo formativo. Es decir,
en todas las etapas educativas. mm, ¿Cómo lo conseguimos? Pues publiqué un artículo en Educación 3.0 que habla sobre cómo impartir clases online, no morir en el mm, intento, mm, y creo que ahí está bien especificada todas las fases, pero esto no es una cosa de hoy para mañana, sino que tiene que haber una planificación previa. En nuestro mm, caso, llevamos diversos años con el proyecto de Digital Tools, es decir, desde quinto de primaria hasta bachillerato, cada alumno tiene su dispositivo, eso lo facilita muchísimo. Y mm, después, por ejemplo, hay algunos aspectos importantes como la infraestructura a nivel de redes wifi, equipos de los profesores, etcétera. En cuanto a la planificación específica de la docencia online para el periodo de pandemia, nosotros le llamamos el periodo de impartición de docencia online. Este protocolo se creó 2 semanas antes mm, de la suspensión de las clases. Ya vimos que en otros países como Italia, por ejemplo, estaban suspendiendo las clases y que podía ocurrir. Entonces decidimos crear este protocolo. Fueron muchas horas dedicadas, mucha colaboración, trabajo en equipo, pero se elaboró un buen protocolo que evidentemente después hubo que ir modificándolo sobre la marcha porque nos aparecían problemas o situaciones que no habíamos planificado o que eran diferentes a lo que habíamos pensado. Evidentemente era una situación nueva para todos, pero sí que la base de este protocolo de impartición de docencia online nos permitió hacer formación no solo para los profesores, sino también para el alumnado y muy importante para las familias. A partir de quinto de primaria el alumno puede ser más o menos mm, independiente, pero de quinto de primaria hacia abajo el alumno no es tan autónomo y los padres, los responsables familiares también tienen que recibir formación en este sentido. A partir de ahí utilizamos Teams como herramienta vertebradora de todo este proceso que nos servía mm, para llevar a cabo las clases online, pero también para mandar grabaciones, si algún alumno tenía problemas de conexión, que pudiera verlo después, o si algún alumno necesitaba revivir una sesión, porque evidentemente hay alumnos que lo entienden a la primera, hay otros que necesitan verlo 2 o 3 veces. De este modo también estamos personalizando el aprendizaje. Y ujú, además nos permitía hacer una atención personalizada mediante el chat, mandar tareas asignadas, etcétera. Quiero remarcar el gran esfuerzo que hizo todo el claustro de profesores, todo el equipo de trabajadores del centro, eh, ya que la verdad es que a marchas forzadas todos se pusieron las pilas, la gente fue capaz de lidiar con esta situación, que no solo la situación de impartir clases aprovechando al máximo la tecnología, sino que también es la situación, ¿no? de sobreponerse a problemas que te pueden surgir en un momento determinado. Al final es una gestión de aula muy similar a la que hacemos a nivel presencial, porque a ujú, veces los profesores puede que tuvieran dudas o se pusieran nerviosos a la hora de gestionar este tipo de acciones de algún alumno, pero realmente es muy similar a una sesión presencial. Es decir, tenemos que seguir utilizando herramientas de gestión de aula que nos funcionan en presencial y adaptarlas al contexto particular de la docencia híbrida. Los alumnos sí que es verdad que no puedes controlarlo del mismo modo que en presencial, pero por otra parte, en alumnos, por ejemplo, de formación profesional, incluso tuvimos una asistencia a clase superior a cuando era presencial. Evidentemente quiero mm, hacer hincapié en que la docente presencial pues siempre tiene ese extra que te permite empatizar más con el alumno, a nivel emocional pues tiene 2 puntos más, mm. diríamos, que nivel híbrido. Pero sí que hemos tenido la suerte de poder disponer de medios suficientes para llevar a cabo esta docencia online. Simplemente imaginemos si esta pandemia hubiese ocurrido hace 15 años. Mm, Ha sido y tanto. un problema mucho más grande. Sí, sí, sí. El otro día justamente que pasó o se acercó también para hablar con nosotros Ramón Rodríguez, el profe Ramón, estuvimos centrando sobre todo el tema en esa parte emocional, ¿no? Es decir, la tecnología nos ha ayudado, la tecnología nos acerca, todos hemos estado recogiendo un poco ese concepto de empantallados durante los periodos más duros del aislamiento y aún todavía pues tiramos de las pantallas, evidentemente ya no por tener las clases solo híbridas, sino pues porque a lo mejor no están todos nuestros familiares cerca de nosotros, pero no, ese punto de tecnología y emoción
yo creo que es también fundamental no dejarlo de lado, ¿no? Yo creo que el tema de cuidar ese carácter emocional es muy importante, que cuando son alumnos más mayores pues creo que nos siguen un poco más en ese aspecto más emocional, y cuando son más jóvenes o pues eso, más una secundaria o incluso una primaria, pues cuesta, ¿no? Cuesta un poco más esa conexión. Entonces, sí que es importante quizás ahí que con esa conexión la podamos hacer un poco con esa realidad aumentada. No sé, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que, como decíamos, la realidad aumentada tiene múltiples posibilidades. De hecho, hay multitud de herramientas. En un artículo también que publiqué en la página web, y tengo planteado publicar también un pequeño catálogo dentro del proyecto Digital Experience Ujú. que clasifica las aplicaciones por etapas educativas. Es decir, en mi opinión personal, en infantil y primeros cursos de primaria, los alumnos deben ser, a nivel de realidad aumentada, consumidores de contenido. A Ujú. nivel de los cursos de primaria y secundaria, son consumidores y también pueden empezar ya a crear con herramientas como, por ejemplo, CoSpaces, etcétera. Ujú. También pueden aprender a programar de manera muy similar a cómo se hace con Scratch por bloques. Y en etapas ya superiores, creo que los alumnos deben de ser verdaderos creadores de contenido. Y para ello existen múltiples herramientas. Desde Aumente Clase ya hemos hablado de ella, como CoSpaces, se servirían para crear contenido, o incluso otras como puede ser Assembler Edu, etcétera. Y sobre todo en las primeras etapas hay herramientas que son muy simples de utilizar, son aplicaciones ya creadas y preparadas para un uso simple y eficaz, son muy llamativas para el alumno, tienen un componente motivador esencial para el alumnado. Y por poner algunos ejemplos, tenemos Kiver para infantil, primer curso de primaria, son unas láminas descargables que los alumnos pintan o dibujan y después las pueden ver en realidad aumentada, y aquel Ujú. dibujo que han pintado, ya sea una célula o un animal, lo ven coger vida, es algo Sí. muy llamativo. Después tenemos otras como por ejemplo Chromeville, por poner un ejemplo, tienen una lámina también en la cual los alumnos pintan una plantita y hay diversas opciones. Y si le van dando las cosas que toca, como agua, fertilizante, tal, la planta en realidad aumentada va creciendo. Sería también un producto Ujú. interesante. Después hay otras herramientas como Merge Cube, es un cubo que sus Mm. paredes Mm. son como marcadores o códigos que reaccionan a diversas aplicaciones que están creadas para este cubo. Al inicio del chat he dejado un enlace a una carpeta que tengo en OneDrive con las partes o los distintos lados de este cubo en Mm. versión imprimida. Si alguien quiere Sí. imprimirlo, tiene ahí acceso, descargamos las partes y lo imprimimos, y sería simplemente pegar estas partes en una cajita de cartón. Ya tendríamos nuestro Merge Mm. Cube hecho de manera manual o artesanal. Y por poner un ejemplo, pues hay diversas aplicaciones que trabajan con este cubo. Una sería el Solar System, es un sistema solar, enfocas con la cámara del teléfono móvil o de la tablet el cubo y puedes ir dándole vueltas viendo el sol de distintos planetas. Por poner un ejemplo, hay Exacto. otros Mm. relacionados con órganos, otros con arqueología, etcétera. Entonces creo que es algo muy llamativo, como digo, Mm. y que tiene esa vertiente desde la parte de consumir contenido hasta la parte de crearlo en alumnado ya de edades superiores. Muy bien. La verdad es que yo creo que ahí el hecho de pasar de esa mera consumición a esa creación de contenidos es cuando el alumno también va enriqueciendo todas sus capacidades, ya no solo creativas en cuanto a ser creativo, crear cosas diferentes, dando respuesta a problemas, sino también dominando y demostrando esas habilidades, digamos, más tecnológicas o más de su propia identidad digital, ¿no? Que de alguna forma también estarían ahí. Vicent, no te preocupes porque tanto de Mer como de tu página web, como estamos compartiendo los enlaces que nos vas diciendo en el chat.
¿vale? Así que luego compartiremos también ahora el de Google y así no tendremos van a estar todos. Yo creo que ahí se nos abre un campo, ¿no? Muy amplio. El hecho de cuando queremos que nuestros alumnos vayan a esa parte de creación de contenidos. Lo estábamos comentando al inicio de cuando no estábamos todavía en directo, ¿no? El hecho de hacer un streaming como puede ser en Twitch, lo que lleva detrás, ¿no? El hecho de que te tienes que descargar el OBS, tienes que utilizar el capturador de tu imagen, que estás en diferentes programas a la vez, que si el cronómetro tal, es decir, si lo quieres enriquecer, lleva mucho esa creación de contenidos. Y ahí hay toda una serie de aprendizajes, ¿no? Es decir, este es el reto que tenemos los docentes y que tienen nuestros alumnos. Sí, al final creo que eh, todo esto se trata de aprender, como decíamos antes, de crear verdaderas comunidades de aprendizaje, de aprender nosotros del alumnado, el alumnado de nosotros, nosotros mismos. Es decir, al final, bueno, tú sabes un concepto que conoces muy bien, Mm, eh, las comunidades de las redes profesionales de aprendizaje. Es decir, ujú, nuestro PLE, es importantísimo que nos relacionemos con gente que sabe de los ámbitos que nos interesan y que a partir de ahí crezcamos y que enseñemos a los alumnos la importancia de crear eso, sus redes profesionales de aprendizaje, sus redes personales de aprendizaje para aprender de todo aquello que nos gusta, con lo que disfrutamos y que nos puede servir en un futuro. Por poner algunos ejemplos reales, te acabo de mm. mandar, Anches, un enlace por Discord, si puedes compartirlo en el chat, Sí, de Glass, y voy a ponerte otro. Y lo quería referenciar a esto porque, vale, realidad aumentada, pero realmente esto tiene sentido para los alumnos en su día a día, en su vida real. Bueno, pues fijaros que eh, hoy mismo he ido a comer con mi mujer y estamos en un restaurante y la carta, como todos sabéis, ahora mismo no está en formato físico, sino que está mm, en formato código. El código QR es un marcador. Lo mm, enfocamos con la cámara de nuestro dispositivo y la reacción que deriva de este marcador es el acceso a una página web donde se encuentra la carta, ¿no? Es decir, para que veamos que en nuestro día a día interactuamos con este tipo de tecnología. Por poner otro mm. ejemplo, antes te he mandado el enlace que has puesto, ¿no? Lo has Sí, compartido ya. estoy Eh, en ello. vale, vale, vale. Pero Es, sí, sí, dinos, dinos. lo voy comentando, es una startup, una empresa de de gafas, gafas de Mm, sol, etcétera, en la cual te permiten que te pruebes las gafas de manera virtual. Es ujú, decir, tú accedes a la aplicación en este caso, de Glasses. Había un par más de startups que hacían lo mismo con gafas y puedes ver cómo te quedan las gafas antes de comprarlas. Creo que es una idea excelente y más todavía si cabe en la actualidad donde muchas veces es complicado acceder de manera física a una tienda debido a las restricciones por la pandemia, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo de uso real de la realidad aumentada. Otro ejemplo, en la aplicación de Tagliatella, del restaurante italiano mm. Tagliatella, también se utiliza la realidad aumentada para que podamos ver diversos platos. Pues es también algo extra que le ofreces al consumidor, al cliente, en este sentido. Bueno, estos serían ejemplos reales. Si ya tenemos el enlace en el Sí, chat, está en el si enlace. nos podríamos probarnos las gafas y os animo a probarlo y veréis que es algo muy, muy simple, muy visual, muy llamativo y muy interesante. Otro ejemplo sería los filtros de Instagram, filtros que te Mm, cambian el pelo, etcétera. Pues lo mismo, estamos hablando de realidad aumentada, viendo cómo nos quedan diversos pelos o cómo nos queda a lo mejor una modificación de nuestros labios, etcétera. sí. Te doy una referencia a la realidad aumentada. Entonces, al final, es una tecnología que a veces creemos muy lejana, pero que realmente en nuestro día a día es más cercana de lo que creemos. Ya si vamos a un nivel más elevado, encontraríamos, como hablabas antes, las Microsoft HoloLens, por poner un Mm, ejemplo, que son gafas de realidad mixta, con las cuales ya puedes interactuar
con los elementos de realidad aumentada, etcétera. Y un proyecto muy interesante se llevó a cabo en Canarias, en formación profesional, y lo que hacían era que, por ejemplo, recuerdo uno de los casos concretos, para trabajar odontología, los Sí. alumnos estaban en el centro educativo y en el centro de odontología donde se iba a realizar la cirugía, estaba el equipo de odontólogos con dos cámaras. Una cámara que grababa a nivel panorámico y otra cámara que la llevaba uno de los cirujanos en sus gafas, ¿no? Mm. Entonces, los alumnos del centro educativo podían ver en directo toda la intervención. Fijaros el interés o todo el aporte que se puede llevar a cabo con esta tecnología. Incluso también a la hora de muchas veces de formación profesional, de llevar a cabo actividades prácticas con materiales que son muy caros, muy costosos, gracias a la realidad aumentada se puede trabajar de manera mucho más económica e incluso eficiente. Hombre, es de verdad. Sobre todo con la página que nos has facilitado, ¿no? De esta empresa, además española. No, hay que poner en valor también el tema que está compartido en el chat, el enlace, que nos has comentado que es asumible o bastante no voy a decir solo fácil, pero que entra dentro de unas posibilidades la capacidad de poder generar esas fichas que pueden transformarse en esa realidad aumentada. Sí. Y de hecho, como comentaba antes, ya iba diciendo que creo que en los próximos meses, años, va a avanzar muchísimo el uso de la realidad aumentada, realidad mixta. Y otro ejemplo es Microsoft Mesh. Ahora te compartiré también un Ujú. enlace y te animo a que veáis los vídeos de las demos que son increíbles. La verdad es que tiene muchísima potencia y aparte lo que vemos, te acabo de compartir el enlace, Sí. lo que vemos con ello es que las grandes tecnológicas sí que van a apostar por la realidad aumentada, la realidad Hmm. mixta, y yo quiero decir que lo ven como una alternativa de futuro y que se va a integrar en nuestro día a día. Claro. La verdad es que entonces podríamos decir, por ejemplo, que la realidad aumentada va a estar dentro de nuestro presente, dentro del aula, va a estar llevada ahí. Esa realidad aumentada nos va a llevar también a proponerles a nuestros alumnos que sean capaces de crear esos propios contenidos a partir de unos niveles educativos, evidentemente, pero a tener esa visión también de creadores. Y eso nos lleva justamente a quizás a cerrar un poco el círculo que estabas comentando desde que hemos empezado a hablar, Vicente. Si vamos a estar en esa realidad aumentada, en esa realidad mixta, cabe más que nunca quizás que también seamos conscientes de cómo queremos estar ahí, ¿no? De esa protección de datos, de ese alter ego, nunca mejor dicho, que va a estar en esa virtualidad y que vamos a tener un yo, que ya lo tenemos gracias a las redes sociales, un yo, una presencia, una identidad digital que va a ir sumando todas estas cuestiones. Pero no da un poco de vértigo. Ya, porque al final esto es como una conversación, ¿no? Ya sabes que a mí me encantan todos estos temas, pero cuando ya estamos ahí, pues quizás ese vértigo, ¿no? A esa otra realidad, vamos a ser capaces de que nuestros alumnos sepan dirimir y diferenciar siempre esa realidad. Y... ¿Qué Pues creo que opinas? es imprescindible. Pues creo que es imprescindible a ver, no podemos darles unas herramientas al alumnado y no darle formación sobre su uso, y me explico. Requiere una gran importancia el trabajo en ciudadanía digital. En muchos centros no se trabaja y es algo que no se puede dejar de la mano del propio alumno su autoformación a nivel autodidacta. Es decir, hay que estructurar una serie de objetivos y contenidos a trabajar a lo largo de los años sobre ciudadanía digital que integran desde la seguridad y la privacidad hasta el uso de la tecnología, la etiqueta, cómo respetar a los demás, tratar el ciberbullying. Es decir, hay un montón, un océano de
contenido relacionado con la tecnología que todo ciudadano debería conocer. Para ello recomiendo, voy a ver si puedo compartirlo directamente, recomiendo la página web commonsense.org. Common Mm, Sense es una organización sin ánimo de lucro a nivel internacional que ya está en todo el mundo y ellos en colaboración con Project Zero, a lo mejor es de la Universidad de Cambridge o la de Oxford, eh, crearon un currículum mm. digital sobre ciudadanía digital, un currículum sobre ciudadanía digital que está muy bien, que además está dividido por cursos y en distintas Mm. áreas. Lo voy a compartir el enlace en el chat. Sí, bueno, esto es uno de los experimentos para los enlaces, dependiendo de quién. Vale, Igual no pueden aparecer, pero te busco la página y lo hago, vale. no te ¿Me dices preocupes. una separado? Vale, te lo Es, comparto si quieres. no, Vale, es uno de, ¿ves? Es un aprendizaje, es decir, es una forma de controlar esta realidad. No, digamos aquí tocaríamos otro tema, ¿no? De esta inteligencia artificial, que es un bot, que al final es el que modera o sí, controla un poco que puede aparecer en el chat y que no. Entonces tú puedes ir diciendo qué es lo que quieres que vayan a, son una serie de herramientas que es un sí, aprendizaje continuo. Entonces, pero esa página sí que la tengo presente porque de hecho, como dices, se utiliza dentro de la hora de tutoría mm, para educar en esa ciudadanía digital, que creo que es una de las de los puntos clave, yo creo que para poder al final diferenciar esa realidad, ¿no? Es decir, y esas cuestiones también éticas, como estábamos antes comentando con el caso que nos comentabas de la alumna que había suplantado la identidad de otra persona. Entonces creo que ahí es fundamental el tener presente todas estas cuestiones para desarrollar ese, digamos, ese alumno al 100% en todas sus potencialidades y no solo en áreas muy concretas. sí, al final tenemos herramientas como hablábamos del currículum sobre ciudadanía digital de Common Sense, pero además aquí en España también tenemos organismos que trabajan muy bien al respecto. Tenemos, por supuesto, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Tenemos la página web de OSI, la Oficina de Seguridad de Internauta. Tenemos ISAC, Internet Segura for Kids, donde hay un montón de material, donde además imparten talleres, etcétera. Después ya a nivel más concreto tenemos algunas asociaciones como Pantallas Amigas, Uh como -huh. Mi Huella Digital, que es gente que viene trabajando muy bien en este sentido. Están elaborando material, contenido, compartiendo constantemente tips, consejos, trucos para que podamos transmitir al alumnado y a las familias, porque muchas veces no solo estas promociones para el alumnado, sino también para las familias y para el propio profesorado, y que todos seamos capaces de ser auténticos ciudadanos digitales competentes. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El tema de llegar a ser competentes. Es mucho, es una palabra que parece muy sencilla, pero implica que sabes hacer, sabes diferenciar y de alguna forma sabes utilizar también. Entonces yo creo que ahí es nuestro gran reto, el hacer al alumnado competente en cada uno, al final en sus diferentes capacidades, evidentemente, y a diferentes niveles en todas esas áreas. Vicent, siempre terminamos con una, porque no quiero robarte mucho más, estamos más o menos en el tiempo que habíamos pactado, que sé que no, pero es apasionante, no sé si, no sé, luego preguntaremos, pero siempre me gusta terminar un poquito con esa visión ya no a largo de cómo será la educación, ¿vale? Porque será lo que al final consigamos que nosotros el día a día logremos eso, sino más a corto. Es decir, ¿cómo ves la educación, tecnología y todos estos temas que a lo mejor nos apasionan más directamente que hemos estado hablando en esta conversación en 2 años? No pongamos mucho más, 2, 3 años, donde está claro que la realidad aumentada va a estar mucho más presente en el aula. Pero, ¿qué más? ¿Qué más vemos allá, Vicente? ¿O qué te Como, gustaría? sí, como tú bien dices, en el caso particular de la realidad aumentada, estoy seguro de que va a estar mucho más presente, pero a nivel general creo que son muchas las tecnologías emergentes que nos estamos encontrando. A veces el profesor
se encuentra como un poco acorralado, por decirlo de algún modo, por toda esta tecnología, todas estas posibilidades que se encuentra, que se dan al paso, pero creo que no hay que verlo como una dificultad, sino que hay que verlo como oportunidades. ¿Por qué? Porque al final lo que va a ser básico va a ser eh, la formación en competencia digital para el profesorado constantemente. El profesor tiene la obligación moral y ética de conocer todas las opciones. Esto no quiere decir que en un momento determinado deba utilizar una metodología tradicional, por poner un ejemplo. Dependerá de la situación, del tipo de Mm, alumnado, del contenido a trabajar, etcétera. Pero sí que si conozco todas las opciones existentes, tendré mayor capacidad de actuar en mejor o menor medida de la manera que vaya a facilitar un mejor aprendizaje para mi alumnado. Es decir, si conozco más herramientas, si conozco más metodologías, voy a ser capaz de aplicarlas en mejor medida en cada contexto concreto. Por lo tanto, creo que es básica la formación continua del profesorado, por una parte, y por otra también la formación en competencia digital de las familias. Creo que va a ser imprescindible, a veces son los grandes olvidados, pero yo como coordinador team me encuentro con que muchas de las familias se encuentran están bastante perdidas y te piden formación. ¿Por qué? Porque tradicionalmente el padre o la madre podía abrir el libro del alumno, abrir la libertad del alumno, y ahora muchas veces con la introducción del dispositivo digital no son capaces de acceder a ese contenido, a esos deberes, a esas actividades, mm, y deberían tener el mismo acceso que han tenido toda la vida. A partir de ahí, creo que la tecnología eh, puede ser positiva, pero sin un uso adecuado también puede ser contraproducente, por lo tanto hay que hacer un buen uso de ella, utilizarla como herramienta simplemente para conseguir los objetivos que nos planteemos y que desde las instituciones se promueva el fomento de la infraestructura adecuada, etcétera. Si tengo una herramienta pero no tengo una infraestructura adecuada, tampoco voy a tener las posibilidades de mm. utilizarla adecuadamente. Por ejemplo, en esta situación de pandemia ha habido casos en los cuales se pedía un cierto trabajo del profesorado, pero no disponen de los medios. Claro. Entonces, ahora, esta situación de pandemia espero que nos haya servido de aviso para que todas las instituciones administrativas, públicas, privadas, Mm. sean previsores y de cara al futuro, pues faciliten mucho más el acceso a todas las herramientas adecuadas que podamos utilizar. En cuanto a las tecnologías que nos encontraremos, creo que la educación presencial va a seguir siendo imprescindible, como hablábamos, Sí. por componente emocional, etcétera, Mm. pero sí que creo que esto va a ser sobre todo en etapas iniciales y etapas de educación general. En etapas superiores, creo que la educación a distancia cada vez va a estar más presente. Mm. Facilita muchísimo el acceso a la formación a personas que están compaginando trabajo y estudios, a personas que quieren acceder a la formación. Pongamos un ejemplo. Hay una universidad o un centro de formación que son auténticos pioneros y especialistas en el ámbito que a mí me interesa, que a lo mejor no se encuentra en zona física. Mm. Por tanto, esto me permite poder formarme de manera específica en aquello que me interesa, esté en la parte del mundo en la que esté. Entonces creo que a nivel de educación superior se va a ir mucho hacia la educación virtual, educación híbrida, online. Eso sí, evidentemente, la educación física tiene aspectos, un campus universitario, a Mm. nivel social, a nivel de relaciones, etcétera. Va a ser imposible sustituirlo completamente por una educación virtual, pero sí que en muchas situaciones creo que va a ser posible sustituirla. Y creo que al final la pandemia ha sido una situación muy triste en la mayoría de aspectos, pero creo que debemos de aprovechar que nos ha permitido aprender y evolucionar de manera exponencial en el uso de herramientas tecnológicas que, como digo, van a permitir en muchas ocasiones que gente que no tenía acceso a formación ahora la tenga. Totalmente de acuerdo. No sé si viste en el mes de septiembre, lo digo porque estabas hablando de los campos virtuales y lo comentabas. No sé si viste un documental en la TV3, en este caso, que hablaba sobre todo pues eso, de la educación que nos llega, ¿vale? Y la decisión de la Universidad de Oxford o Cambridge, ahora estoy hablando de memoria, una de las Sí. dos, ¿vale? Que no iba a tener docencia presencial este año, que era todo virtual. Y lo que habían preparado, además habían estado, era un plató.
realmente era un plató, donde tú tenías, el profe se ponía en medio del plató, tenías 3 cámaras que estaban grabando la sesión y toda una serie de pantallas donde veías a las diferentes personas que estaban haciendo ese máster, porque estaban conectados, evidentemente. Entonces, claro, tenías un plató ahí, digamos de alguna forma que eso ya ha venido. Puede ser que solo sea evidentemente para ese máster, para ese concreto en diferentes, pero es lo que sí que estoy de acuerdo con lo que tú comentabas. Es decir, la virtualidad ha venido sobre todo para quedarse y sobre todo en las áreas, en los niveles educativos más altos, donde sí que hay ese grado de autonomía que requiere el medio un poco, que de alguna forma sí que es lo que en secundaria hemos echado a lo mejor de menos porque no estábamos preparados para esa autonomía, porque no se le estaba exigiendo esa autonomía al alumnado. Eso está claro, y yo creo que es un punto en el que de alguna forma pues nos toca seguir trabajando para desarrollar. Así que muchas gracias, la verdad, tenemos grandes retos, Vicente. Bueno, y ahora ya fuera porque ya es casi la hora y no quiero robarte, pero solo dos momentitos. ¿Qué tal tu experiencia? ¿Cómo? Pues la verdad es que muy bien, como te decía, me había conectado en alguna ocasión, pero he tenido el placer de interactuar directamente en un directo en Twitch, teniendo Discord y tal. Y creo que, como decíamos antes, al final estoy muy contento porque es un aprendizaje que estoy seguro que voy a volver a utilizar pronto y siempre la primera vez te parece algo como un terreno un poco inexplorado, ¿no? Te parece algo, cosas extrañas que no te son familiares, pero incluso ahora mismo, a lo largo de la sesión, he empezado ya a familiarizarme con un poco la interfaz y creo que es una herramienta, como decíamos antes, un medio más para llegar a audiencias, ya sean los profesores, ya sean alumnos, que debemos de conocer, establecer a conocerla. Después a lo mejor la utilizamos o no la utilizamos, pero debemos conocerla para, en el caso de necesidad, saber qué posibilidades existen y si nos pueden resultar positivas. Así que Muy eso. bien. Así que te veo con tu propio canal de Twitch en breve. Me da a mí. entre la bici y los retos, seguro que también encontramos. Pues lo malo es estamos ahí. Pues Vicente y audiencia, no sé si por parte de los viewers tenemos alguna. Estamos entre los 6 y los 4 espectadores, pero bueno, comentarte, Vicente, que se queda grabado el vídeo. Cuando estamos compartido alguno de los enlaces, pues la imagen sale de la pantalla, pero bueno, es algo momentáneo. Pero se queda y luego se subirá a nuestro canal de YouTube también, para que luego sea accesible y compartiremos en las redes sociales. Por parte de la audiencia pues no hay preguntas, así que yo animarte desde aquí como siempre a que sigas creciendo y tienes mi admiración y lo sabes, y la verdad que es un placer poder charlar contigo y poder aprender de ti. Eso lo sabes también. Yo creo que Y te deseo muchísima suerte en esta aventura de Twitch, que tú junto con algunos otros compañeros y conocidos os habéis echado ahí los primeros a Twitch y seguro que vais a ser esas puntas de lanza que harán que posteriormente otros docentes se animen y aprovechen Twitch como un canal también a nivel de divulgación educativa. bueno, muchísimas gracias. Yo, como ves, lo que quiero hacer visible es que hay errores, y que de los errores se aprende y que sin ellos nunca hay avance. Así que, señores, audiencia, alumnos, el error es necesario, que sin él no hay aprendizaje. Así que muchísimas gracias por seguirnos hoy y muchísimas gracias. Nos vemos justamente mañana, que tenemos también a otro invitado que quiere compartir con nosotros y charlar un ratito, más o menos una hora. Empezaremos también sobre las 7:30 más o menos y estaremos una hora de emisión aproximadamente. Así que muchísimas gracias por estar ahí y muchísimas gracias por seguirnos y hacer este canal un poco pues más amplio. Ya tenemos en 2 meses
meses unos 112 seguidores. Me parece, el primer día fueron 30. Mi asesor, mi alumno me decía, bueno, esto es que vamos, de aquí a Andorra lo vais a explotar esto. Pero bueno, ahora estamos en un rango de unos 10, 12, dependiendo de los días, pero está muy bien. Así que muchísimas gracias y mañana nos vemos. Hasta luego.